Bueno, buenas tardes para todos. A los organizadores del encuentro, realmente muchas gracias por la invitación. Este es un tema que a mí me interesa mucho y que, a pesar de que lo voy a tratar desde uno de los puntos de vista desde los que se puede discutir, porque es un tema supremamente amplio del que se podría hablar en un solo encuentro solamente de esto, vamos a tratar de sacar algunas de las reflexiones más importantes desde este punto que les comento. Entonces, pues la charla se llama Protección versus vulneración. ¿Qué pasó durante la pandemia? Vamos a hablar justamente de algunos de los temas que ya la doctora Medina y la doctora Matallana nos han hablado previamente y que introducen perfectamente esta charla. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo se pasa? Listo. Entonces, para empezar aquí, digamos que les traigo estas frases, digamos que les dijo el doctor Cano en uno de los videos para el Ministerio de Salud de Colombia en marzo del 2020. Esto fue empezando la pandemia. En ese momento, digamos que estas fueron declaraciones importantes que se tuvieron en cuenta con la información que teníamos en ese momento. Y es que si bien el virus afecta a toda la población, niños, adultos y ancianos, la población más vulnerable es definitivamente la población adulta mayor. Y especialmente aquellos con enfermedades crónicas y de mayor riesgo. Estos son, pues, si bien eran datos que teníamos al principio, son realidades que no han cambiado, que sabemos que desde el punto de vista médico es cierto que son personas más vulnerables, que tienen riesgo de tener formas más graves de la enfermedad, de requerir hospitalización, cuidados intensivos e incluso de fallecer. En ese momento, la medida más importante, como lo dijo la doctora Matallana también, que se consideró era la protección como aislamiento social. Por supuesto, se hizo hincapié en el lavado de manos, en el uso del tapabocas, pero sobre todo el tema del aislamiento era el tema principal como medida de protección. Sin embargo, hay que tener en cuenta un punto importante, y es que el escenario en el que se dijeron estas palabras era un escenario inicial de pandemia, donde teníamos un virus nuevo, muy poca información sobre las posibilidades de tratarlo, donde teníamos que la población mayor estaba en riesgo de estas formas graves de la enfermedad y que la recomendación de autocuidado estaba más relacionada con el aislamiento social. Esto, digamos, desde la perspectiva de la OMS, de las recomendaciones que se daban en todo el mundo con la información que se tenía en ese momento. Entonces, al inicio, ¿qué fue lo que pasó? El 12 de marzo, el gobierno colombiano declara el estado de emergencia sanitaria en todo nuestro país y se inicia el plan de contingencia que pretende iniciar cierto tipo de restricciones. En Bogotá, si recuerdan, comenzamos con un simulacro de aislamiento que finalmente terminó extendiéndose de forma bien indeterminada. Lo que pasa es que al principio el confinamiento fue para todos. Hubo muy pocas excepciones, como por ejemplo el personal que trabajaba en la salud, el personal que trabajaba en la distribución y venta de productos de primera necesidad, pero realmente en general el confinamiento obligatorio fue para todas las personas. Ahora, aquí me parece importante resaltar unos puntos legales. El artículo 24 de la Constitución Política de nuestro país establece el derecho fundamental a circular libremente en el territorio nacional, o sea, el derecho a la libre circulación. Pero no es un derecho absoluto y puede ser limitado, y eso está especificado en la Constitución. La intención por la cual se puede justificar la limitación del derecho a la libre circulación es la intención de proteger a la población, es decir, poner el beneficio común por encima del beneficio individual. Y en este caso se hizo con la intención de proteger a la población general, pero en especial a la población más vulnerable. ¿Pero qué pasó después de ese momento inicial? Pues resulta que esta extensión del confinamiento generó un importante sentimiento de incertidumbre, no solo en la población general, sino especialmente en las personas mayores. ¿Por qué? Porque la apertura fue progresiva hacia diferentes áreas económicas, hacia diferentes trabajos que tenían más y más excepciones, como lo decía bien la doctora Matallana, pero también había una restricción exclusiva para las personas mayores, independientemente de su trabajo, de si eran médicos o no, de si eran enfermeros, si trabajaban en
las áreas de la apertura o no, pero si tenían más de cierta edad, no podían salir de sus casas. Y es aquí donde empieza a presentarse un evento importante que fue, digamos que, principalmente revelado a través de lo que se conoció como la rebelión de las canas. Este es un artículo que salió en la revista Semana, justamente en ese momento en donde se estaba restringiendo la movilidad de las personas mayores de 70 años, donde aquí en el titular describen la estricta cuarentena de los 3 meses para mayores de 70, tiene la rebelión de las canas al rojo vivo, habría otra opción, hablan los indignados. Aquí les voy a traer algunas de las citas, digamos, de las entrevistas más adelante con estas personas que lideraron este movimiento, pero quiero que veamos cuál es el problema de hacer una restricción exclusiva para las personas mayores. Si bien sabemos que la intención, como bien lo dijimos al principio, era protegerlos. El problema de hacer una restricción exclusiva implicaba que había habido una infantilización de las personas mayores. También un desconocimiento de la el desconocimiento del aporte social y económico de las personas mayores y la discriminación específicamente por edad, vulnerando sus derechos. Con respecto a la infantilización, aquí vemos algunas de las citas de las personas que lideraron la rebelión de las canas, que decían, por ejemplo, que se sentían que con esta medida nos tratan como si fuéramos menores de edad, como si el exceso de madurez fuera equiparable a la falta de ella, como si los trataran como niños pequeños, entre 2 y 5 años, tratándolos de abuelitos, por ejemplo, que fue un término bien controversial que se utilizó incluso en los medios oficiales. Aquí la escritora Florence Thomas, porque es francesa, dice que si bien ella sí tiene un nieto y es abuela, nunca será una abuelita, y mucho menos en la forma en la que se trató de forma pública. Con respecto al edadismo, ¿sí? Aquí también les traigo algunas citas de personajes reconocidos, digamos, que hablaron al respecto. Miren cómo sienten que realmente se desprecia a este grupo etario, ¿sí? Como esta medida retorcida, digamos, los hace que los traten como muebles viejos que no saben dónde más poner, ¿sí? Que los tratan de pobres ositos de felpa, desvalidos, inútiles, ¿sí? De abuelitos como si fueran inválidos, imbéciles, que no tienen nada que trabajar y que tienen todavía por aportar. Con respecto a la vulneración de la autonomía, por supuesto, que es un tema que viene derivado de todo esto, están los que se preguntan por qué los despojaron de su capacidad de autorregulación. Los tratan como incautos adolescentes que no saben protegerse, como si fuera una condena de casa por cárcel. Acá les dejo otra cita de la escritora Florence Thomas, que nos dice, yo creo que los ancianos, los adultos mayores, son responsables, son activos, son pensantes, son capaces de tomar sus decisiones y de protegerse. Yo creo que somos mucho más responsables en relación a la protección que un Qué pena que no logró pasar la diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un conflicto, porque por supuesto, la intención inicial de la medida de aislamiento para las personas mayores de 70 está basada en un factor de riesgo conocido y demostrado, en una intención genuina de proteger la salud y la vida de estas personas mayores. Pero por otro lado, estamos vulnerando la autonomía, la independencia y estamos faltándole el respeto a un grupo importante de personas mayores. Entonces la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿realmente estábamos protegiendo la salud y la vida de estas personas mayores? Claro, si vemos las estadísticas de contagios, de mortalidad, la medida tuvo
un buen efecto en términos de disminución del contagio y de disminución de la mortalidad en ese grupo etario por COVID-19. Pero ¿qué más pasó? Y aquí traigo a referencia la charla de la doctora Ana María Medina sobre el aislamiento y la soledad vinculados a afecciones graves, como se vio el aislamiento social, se asoció con un aumento casi del 50% del riesgo de demencias, de otras afecciones, la mortalidad por todas las causas, que fue una cosa que vimos con el tiempo y que en ese momento probablemente no podíamos predecir. La salud mental de los adultos mayores fue bastante impactada y de eso pues nos contarán más adelante en el marco del encuentro, donde hay otras charlas relacionadas con el tema de salud mental durante la pandemia y todo pues las consecuencias psicológicas, especialmente en el adulto mayor. Entonces, les dejaba esta reflexión. De todas maneras, vuelvo a recalcar que esto es una perspectiva desde la parte de los derechos. Podemos hablar también de cómo las medidas van en contra de lo que promulga la ley 2055 del año pasado, justamente en la que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que trata de promover justamente el respeto de los derechos, entre ellos de la autonomía, ¿sí? Que pensándolo en retrospectiva, la medida sería pues una medida que iría en contra de esta ley y de esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, digamos que esto se podría abordar desde muchas otras esferas, por ejemplo, desde la vulnerabilidad económica de las personas mayores en estado de pobreza, por ejemplo, que requieren del trabajo diario, que están en el trabajo informal y que se les vulneró el derecho al trabajo y que pues en quienes se puso en riesgo su propia vida al no tener acceso a los alimentos o a las, digamos, las necesidades básicas como el techo, justamente porque se les prohibía trabajar. Hay muchas formas de ver este conflicto, pero pues este fue uno y los invito a que lo reflexionen desde otros puntos de vista. Muchas gracias.